Hola, hola, gran día para todos, gran día para todas. Qué rico estar aquí en este nuevo episodio, en este nuevo Mañanas con propósito. Me encantan estos espacios. Mm, Me gusta muchísimo poder despertar de esta manera, ¿sí? Despertar a una información diferente, despertar con ideas diferentes, ¿sí? Que de hecho más o menos un poco de eso se trata el tema de hoy. Y la invitación, ¿sí? Recordemos que siempre detrás de todos los temas o delante de todos los temas, siempre nuestro propósito es invitarlos, ¿sí? Precisamente hacer una invitación a aplicar la información que estamos recibiendo. Sergio hace unos días decía que nosotros no venimos aquí a aprender una información específica, sino precisamente venimos aquí a la escuela a recibir una información que llevada a la práctica nos va a dar unos resultados maravillosos. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco o mucho, ¿sí? Sobre la creatividad. Em, Cuando nosotros hablamos de la creatividad, empezamos a sentir muchas cosas, ¿sí? Hagamos ese ejercicio con nosotros mismos y empecemos a evocar esta palabra creatividad y empecemos a observar también después de esa evocación qué es lo que empezamos a sentir, qué llega a la mente, qué pensamos. A mí me gusta mucho hacer este proceso con las palabras porque cuando nosotros estamos en todo este proceso de aprender a comunicarnos, ¿sí? Empezamos precisamente un proceso interno de empezar a comprender el porqué y el para qué de la comunicación, de mi comunicación. Entonces, a mí me gusta mucho, sí, me gusta mucho y los invito a que lo hagan, empezar a repetir varias veces la palabra, sí. A mí me gusta, en este caso, por ejemplo, voy a hablar de la creatividad, listo, entonces empiezo a decir varias veces creatividad, 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 porque tengamos en cuenta que la ecología del idioma no es solamente ir a observar el origen de la palabra, sino también empezar a integrar, empezar a sentir, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué sonidos tiene esta palabra? ¿Qué vibra en mí cuando escucho esta palabra? Entonces, hagamos el ejercicio, ¿sí? Yo este ejercicio con esta palabra precisamente lo he hecho varias veces, porque es una de mis palabras favoritas y de las actividades favoritas también. Entonces, yo empecé al principio, empecé creatividad, 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 y la misma palabra me fue llevando como a separar la palabra, crea actividad. Entonces, empecé a darme cuenta que la palabra en sí lo que me invitaba era como a hacer esta actividad que me lleva a crear, ¿sí? La creatividad. Y a mí, especialmente en mi caso particular, la creatividad para mí ha sido un salvavidas, ¿sí? Y como me gusta empezar desde el inicio o atravesar un poco la historia, yo siempre me pregunto cómo hacían antes los seres humanos con la creatividad, o sea, para qué la utilizaban, cómo es todo este proceso, ¿sí? Y antes de empezar por eso, bueno, quiero que, como es costumbre, ¿no? Decir que la palabra creatividad viene del latín, como la mayoría de muchas palabras de nuestro idioma, o de este idioma que hablamos, que no es nuestro más bien. Em, Viene de la palabra creare, del latín creare, y que representa dar origen a algo nuevo, engendrar, crear, ¿sí? Hacer, nacer algo. Entonces, me parece que es muy importante y vale resaltar que la creatividad es una facultad del ser humano, ¿sí? Así como la conciencia, así como esta capacidad que tenemos para elegir y entre otras cosas, ¿sí? Entonces yo siento que la creatividad hace parte como de esos instrumentos que se nos ha entregado en la vida
para nosotros desarrollarnos, ¿sí? Esto lo vamos a ir enfocando un poco mucho hacia el proceso de la sanación, hacia el proceso de comprensión, de aprendizaje. ¿Qué tan importante o cómo integramos la parte creativa o la creatividad en todo este proceso de sanación? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que la creatividad es una facultad del ser humano, una facultad como pensar, como crear, bueno, obviamente, como la conciencia, en fin. Y ahora sí, vamos a dar este pequeño paso así por la historia. Y me parece muy interesante que la creatividad ha estado siempre implícita en el ser humano, solo que en cada etapa de la historia o de la vida o de este orden cronológico que hemos experimentado, digamos, en esta existencia o en esta humanidad que ha crecido en el planeta Tierra, ha sido muy interesante poder observar cómo hallazgos arqueológicos y todos estos todas estas cosas que se han descubierto, ¿sí?, del pasado, como por ejemplo donde nos dicen, no, es que aquí tallaban las piedras hace más de millones de años, em, es que encontramos algunos instrumentos o como lo llaman muchas personas, herramientas, ¿no?, para cortar a través de piedras que le han hecho unos tallados específicos para que puedan cortar. Han descubierto vasijas que utilizaban las personas para alimentar, para cocinar, para servir o simplemente como instrumentos para llevar el agua, para aportar el agua. Y empezamos a observar que la creatividad ha estado en absolutamente, o sea, ha estado siempre y ha estado en todo, ¿sí? Utilizaban la creatividad al principio como instrumento o como un mecanismo de supervivencia. ¡Gran día! Y es importante observar cómo se ha transformado todo este proceso de creatividad. Empezamos a observar que, claro, ya el ser humano había creado ciertos implementos, ciertos instrumentos donde ya había dejado su creatividad y listo, continuamos, seguimos en la siguiente etapa de la historia y empezamos a observar cómo la creatividad, ¿sí?, empezó a surgir también con esa necesidad de, de encontrarle un significado a la vida, de encontrar un significado de por qué estamos aquí. Y también se empezó, a través de todo ese anhelo, de ese deseo del ser humano por descubrir cosas nuevas, por crear cosas nuevas, por empezar a observar todo lo que ha sido de su vida y cómo puede irse desarrollando con eso. También empezamos a observar que se empiezan a crear, digamos, las palabras, las letras, los números, ¿sí?, para poder comunicarse con los demás, para poder llevar cuentas, ya sea, no sé, de producción, de cuántos kilos o libras hemos producido, o sea, empezamos a crear cosas a través de la necesidad también, a través de una necesidad. Empezamos a observar cómo también llega la crisis y el ser humano empieza a observar cómo puede salir de ahí, cómo puede hacer para enfocar su proceso creativo, por decirlo así, en la solución, ¿sí? Entonces empezamos a observar que la creatividad es algo casi indispensable, ¿sí? Algo que quizás no sabíamos muchas veces que lo utilizamos y lo estamos utilizando de manera inconsciente cuando deberíamos hacerlo de una manera muy consciente, ¿sí? Tengamos en cuenta que la creatividad es esa actividad que yo hago para crear. Ahora, si yo empiezo a observar mi proceso, y como nos ha acompañado Sergio desde el martes y bueno, desde siempre, que nos ha dicho, observe su proceso y empiece a observar cómo, empiece a activar ese proceso de la autoobservación y empezar a observar cómo o qué se mueve dentro de mí cuando estoy en una situación donde no hay escape, por ejemplo, o cuando estoy viviendo por una situación de la cual yo me siento
atrapado o no sé cómo salir de ahí. Entonces empezamos a observar que muchas veces se empieza a activar la creatividad. Ahora, muchas veces también estamos en este proceso donde ni siquiera queremos salir de ahí o ni siquiera sabemos que estamos ahí, ¿sí? Ahora, también está este proceso, tengamos en cuenta que este proceso es individual, ¿sí? Este proceso de experimentación humana es individual, más también siempre hay un colectivo, ¿sí? Siempre hay detrás un colectivo que está ahí acompañándonos y regulando también todos estos procesos, más cuando estamos en estos procesos donde no encontramos salida, donde no sabemos qué hacer, es importantísimo, importantísimo activar este proceso creativo, ya sea con un amigo, ¿sí? A mí me encanta eso, que nosotros empecemos a también a beneficiarnos de la comunidad, ¿sí? A beneficiarnos de la tribu en general. Nosotros siempre nos hemos abierto a que envíen mensajes, a que podemos chatear, a que podemos conversar. A mí me gusta mucho acompañarme, especialmente con personas de la tribu. No quiere decir que yo con mi familia no me acompañe, pero en estos procesos específicos me encanta. Y ayer hablaba con mi mamá y yo le decía, cuando yo estoy en estos procesos de síntomas, de depuración, de todo esto, a mí me gusta mucho acompañarme con Sergio, porque de alguna otra manera estoy experimentando un síntoma, estoy experimentando algo digamos, no tan chévere, se va a manifestar el victimismo, ¿sí? Y me encanta acompañarme con Sergio porque yo sé que él es poco o nada lo que va a alimentar ese victimismo. Por el contrario, cuando yo me acompaño con Sergio, lo que hacemos es que empezamos a hacer una retroalimentación, empezamos como a alimentar este proceso creativo para poder salir de donde se está en el momento que se está experimentando eso. Y cuando yo tengo alguna situación o algún conflicto con mi compañero, pues voy directamente a mi compañero y a través de él empieza a ejercitarse todo este proceso de creatividad de, bueno, más allá de enfocarnos en el problema, porque sí aceptamos que hay una situación que está incomodando, que está deteriorando la relación, la comunicación, lo que sea, aceptamos esa parte y empezamos a decir, listo, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? El famoso, ¿cómo vamos, el famoso de la tribu, ¿cómo vamos a hacerlo diferente a lo que ya lo venimos haciendo, que hemos visto que no está funcionando? ¿Sí? Entonces es muy rico cuando empezamos a nutrir y a ejercitar esa creatividad. El proceso creativo debe ser algo que ojalá mmm, activemos diariamente, ¿sí? El martes Sergio nos daba como unos ejemplos, ¿sí? Que hacemos en la tribu a través de tareas. Nosotros le decimos así, haga la tarea o haga de tarea tal cosa, ¿sí? Y es un proceso creativo, es empezar a experimentar un proceso creativo. Entonces, Sergio ponía en estos días el ejemplo de abrazar el policía, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo escuché este ejercicio por primera vez, este ejercicio no era para mí. Lo escuché que le dejaron el ejercicio a alguien más y a mí me encanta todos estos procesos creativos porque siempre sale algo nuevo, ¿sí? Siempre sale algo diferente. Y yo me acuerdo que yo dije, ve, está chévere ese ejercicio, lo voy a hacer. Y yo me acuerdo que hice el ejercicio y no pasó nada, normal. Después otro día vi a otro policía por ahí, le pedí que si podía darle un abrazo, lo abracé, por lo general ellos dicen que sí, nunca me ha tocado un policía que diga que no, lo abracé, sentí mucho amor, sentía como exhalaba y expandía ese amor. Y otro día, recuerdo, estaba con Sergio, estábamos como en un parque y empezó a haber como medio un encuentro entre unos personajes y un policía que estaba ahí. Y estos personajes empezaron a gritarles cosas, a gritarle cosas al policía y empezaron pues, a decirle como corrupto, sucio, largo, cerdo, bueno, en fin, un montón de cosas. Y yo recuerdo que ese día yo le dije a Sergio, amor, yo voy a hacer otra vez el ejercicio hoy
en medio de este escenario. Y estaba estos personajes ahí gritándolo todo y él se empezó a alejar un poco. Y yo me acuerdo que yo fui y le dije, oye, ¿puedo darte un abrazo? Y se quedó como súper raro, pues claro, después de que le estaban gritando todo esto, alguien le brinda un abrazo, entonces es como, sí, claro. Entonces yo me acuerdo que ese día yo lo abracé y empecé a sentir en mi interior muchas cosas, empecé a sentir que ese ser humano, o sea, voy a decirlo de una forma que puede llegar a ser muy, muy loca para la mente, pero yo empecé a desnudar ese ser, o sea, en mi mente, el ser, no el cuerpo, ¿sí? El ser. Yo empecé y yo decía, este señor se quita el uniforme y es un civil o un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿sí? Y pensaba en ese momento, este señor lo deben estar esperando en la casa, ya sea su mamá, su esposa, sus hijos, alguien, ¿sí? Este ser humano también tiene familia, también tiene sus procesos internos, no sabemos el por qué está haciendo lo que está haciendo, para qué está haciendo lo que está haciendo. De hecho, en este escenario él no estaba haciendo nada, simplemente estaba ahí haciendo presencia. Y es muy importante darnos cuenta que como tal el acto es neutro, ¿sí? El acto como tal de tú ir a abrazar al policía es un acto totalmente neutro. El que está cargado es uno. Ahora, ¿de qué estamos cargados nosotros? ¿Con qué intención vamos a hacer este ejercicio? ¿Sí? Por lo general se recomienda a las personas que tienen conflicto con la autoridad hacer este ejercicio, más en ese momento yo empecé a observar otras cosas, ¿sí? En mi proceso, que hace parte de todo este proceso creativo. A través de la escuela te podemos dar, digamos, ejercicios para practicar y el ejercicio como tal va a ser un ejercicio neutro, va a ser lo que está en tu mente, lo que le va a poner toda esta carga eh, negativa o positiva o creativa, porque tengamos en cuenta que la idea es precisamente con el ejercicio como tal, es darle una respuesta a la mente, ¿sí? Ahora, ¿qué se movió en tu mente con este acto? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué sentiste? ¿Qué emociones físicas pasaron por tu cuerpo también? Es importante todo eso. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que todo este proceso creativo por lo general nace de un proceso de crisis, de un proceso de querer comprender, de un proceso casi de una necesidad, ¿sí? Para empezar a hacerlo diferente. Muchas veces nos encontramos mm, en nuestra vida con situaciones que decimos como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está repitiendo otra vez? ¿Me está pasando lo mismo? Bueno, estos momentos son maravillosos, son fundamentales para que nosotros paremos y digamos, listo, está bien, me está pasando lo mismo, me está pasando, estoy repitiendo exactamente lo mismo que la vez pasada, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces empezamos a observar que es que siempre actuamos de la misma forma, siempre terminamos diciendo las mismas cosas, siempre terminamos repitiendo los mismos patrones en nuestras relaciones con la pareja, en nuestras relaciones con los hijos, y se repiten las relaciones. Tengamos en cuenta que nosotros como hijos tendemos mucho a repetir nuestras historias con nuestros hijos, ya ahora como padres, ¿sí? Entonces empecemos a observar, listo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, a mí me gusta mucho ponerme de ejemplo, poner a mi vida, mis ejercicios de ejemplo. A mí me gusta mucho, me ha gustado mucho repetir una información que hay en mi clan, lo he dicho muchas veces, que es sobre el ahorro, ¿sí? Ahora, a mí me llama mucho la atención esto, ¿cómo voy a hacerlo yo con mis hijos, ¿sí? A cultivar este mismo amor, esta misma pasión por el proceso del ahorro, ahorro, inversión, eh, cómo lo puedo transferir o transmitir a mis hijos desde la luz de lo que yo también he ido aprendiendo del ahorro. Porque el ahorro tiene dos aspectos, como todo en la vida tiene su dualidad, ¿sí? Ahora, el ahorro
si tú lo haces desde un proceso de conciencia, con la intención de crecer, de que ves el dinero como un instrumento, ¿sí? Que te va a acompañar a desarrollar muchas cosas, pues digamos que estás de una mirada central, neutral. Si tú ves el ahorro como algo desde el miedo, porque se puede acabar, porque puede haber escasez, porque no quiero que se acabe lo último que tengo, pues esto es una polaridad. Si tú ves el ahorro con el anhelo de ambición, de llenarte de más y de más y de que no es suficiente, necesito ahorrar más y más y más, también es un desorden. Y para uno lograr comprender eso, ¿sí? Debe pasar por los dos lados para comprender que todo ese proceso del dinero es simplemente un instrumento más, así como la creatividad, así como la conciencia, que hace parte como del juego, por decirlo así, por decirlo de alguna manera. Nosotros nos sentamos a jugar Monopolio y empezamos a observar que eso más o menos es el juego que nos han presentado allá afuera. Comprar, tener un patrimonio aquí, esto se va mensual o cada vez que caen ahí va llegando, tú tienes que dar también y es un entrega, dame, un intercambio y todo este proceso creativo, ¿sí? Todo este proceso creativo también debe entregarse en algún momento. Por eso pongo el ejemplo de los hijos, porque tú a través de tu experiencia y tu aprendizaje también llega un punto en el que debes entregar esa información o expandir tu proceso creativo, ¿sí? Y empezamos ahí cuando empezamos a darnos cuenta que ahí realmente se empieza a dar una transformación en ese proceso, en ese momento en el que compartimos o expandimos la información. ¿Sí? Empieza a haber una gran transformación en uno, en nuestro entorno, en las personas que estamos afectando con nuestro proceso creativo. Por ejemplo, yo en mi proceso creativo con este policía afecté al policía de alguna manera, ya sea positiva o negativa, tuvo una reacción, ¿sí? En él también, afectó en su estructura celular, molecular, neuronal incluso, ¿sí? De estar como, uy, pero venga, me acaban de insultar y esta otra me está pidiendo un abrazo. O sea, afectar no siempre es desde un aspecto, desde una visión negativa, ¿sí? Afectar también, de hecho nosotros siempre estamos invitando a que afectemos o de que de alguna forma toquemos nuestro entorno, ¿sí? Cuando salimos y damos un buenos días o un gran día y con una sonrisa, o cuando nos preguntan cómo están y decimos mejor imposible. Miren, para la otra persona eso afecta un montón su su disposición, su actitud también. Muchas personas cuando nosotros respondemos esto dicen, ay, qué bueno. Uy, y uno les ve cómo se transforma su fisionomía. Entonces uno de alguna forma, directa o indirectamente, está afectando el proceso también creativo de esta persona. Hay personas que nos dicen, voy a empezar a decirlo en mi día a día. Y después de un tiempo nos dicen, cada vez que lo digo, siento cómo la energía se eleva y cómo algo se cambia en mí, ¿sí? Por simplemente decir una frase. ¿Cómo está? Mejor imposible, ¿sí? Empezamos a observar que nuestro proceso creativo no se ve limitado por ese imposible, ¿sí? Que también lo hemos escuchado mucho, porque también este proceso creativo también nos invita de alguna manera a aceptar la realidad tal cual como es, ¿sí? Ya está. Eh, por ejemplo, en mi caso, la muerte de mi padre, se murió uno de los seres que yo más amo en mi vida, ¿sí? El cuerpo, murió el cuerpo, y el aceptar de que ya no lo vas a volver a ver, de que no vas a volver a hablar con él, de que no lo vas a volver a abrazar nunca más en tu vida, o sea, que hasta ahí ese contacto físico llegó con esa persona, a veces es muy duro, ¿sí? A veces puede llegar a ser muy complicado, más cuando empezamos a activar este proceso creativo, empezamos a darnos cuenta que, que hay más personas a nuestro alrededor, que continúa, en mi caso, continuaba mi mamá,
que estaban mis abuelos, que estaban mis tías, que estaban mis tíos, que estaban mis primos, mis amigos, que, o sea, todo ese proceso creativo también me llevó a darle luz a la información, a observar que hay más allá, que hay algo más allá de solamente mi problema, ¿sí? A mí me encanta, hay una canción de salsa que dice, yo soy parte de la solución, no del problema. Y a mí me encanta, y escuchen esta canción, se llama Prueba de Fuego, es muy interesante cuando uno lleva esta canción a nuestra realidad, ¿sí? Y empezamos a observar que en nuestro día a día hay situaciones complicadas, que en nuestro día a día hay situaciones que debemos surfear, por decirlo de alguna forma, que hay situaciones que todo el tiempo estamos viviendo y experimentando con un propósito que muchas veces no sabemos cuál es, ¿sí? Por estar pegados en que quiero que es evitar el problema, en que quiero salir del problema ya, en vez de orientar todo este proceso a decir, listo, me está pasando mucho esto, estoy teniendo este problema continuamente, he estado experimentando esto frecuentemente, ¿sí? Entonces, listo, tengo un problema, ¿cuál es la solución? Y a mí me encanta esta palabra solución, ¿sí? Porque si bien viene de algo que es soluble, ¿sí? De algo que se puede disolver fácilmente, pues tiene también en su palabra la palabra sol, ¿sí? Que es algo que nos acompaña todo el tiempo, ¿sí? En el día a día, el sol nos acompaña a iluminar, a calentar, a transformar también todos estos procesos, todo este proceso vegetativo que está acá detrás mío se ha dado también, ha crecido, ha avanzado a través y gracias a todo este proceso solar, ¿sí? A todo este proceso de la luz, que a través de la luz pueden hacer su proceso de fotosíntesis, de desarrollo interior, por decirlo así, y se ve de la misma forma en nuestro proceso, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando empezamos a enfocar nuestra atención hacia la solución, empieza a emerger todo este proceso creativo desde ahí y ahí en ese proceso de aprender, de iluminar. Tengamos en cuenta que aprender es empezar a iluminar nuestra información interior. Entonces yo empiezo a observar, listo, he venido con este conflicto, con este conflicto, con este conflicto, ¿qué hay ahí? Por lo general, cuando nosotros venimos viviendo conflictos muy frecuentemente, es porque hay una información que ignoramos. Y a esa información que ignoramos nosotros le hemos llamado oscuridad, o muchas personas le han llamado oscuridad, le han llamado también la sombra, le han llamado, y le llaman de esta forma no porque sea algo malo, porque sea algo que hay que tenerle miedo o que hay que huir de esto, sino porque es una invitación. Cuando hay oscuridad en nuestra vida, es nuestra vida invitándonos a llevarle luz a esa situación, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera le podemos llevar luz? Ahí es donde empezamos a activar nuestro proceso creativo. Bueno, ¿de qué manera voy a hacer esto que he venido haciendo quizás durante décadas? ¿Cómo puedo hacerlo diferente? ¿Sí? Y al principio, digamos que puede que nos cueste un poco, al principio puede que volvamos y lo hagamos de la misma forma, cambiándole un detallito y está perfecto, sí, está perfecto porque esto nos va a llevar a un error, por decirlo así, que este error nos va a acompañar a ir puliendo, ¿sí? A ir mejorando la fórmula, a ir, sí, puliendo realmente el acto, la fórmula, la acción. Listo, entonces voy, abrazo a un policía. Sabemos que el acto como tal es neutro. Llego, abrazo al policía, no sentí nada, porque el acto como tal es neutro. Si yo en mi proceso interno tengo un conflicto de autoridad, he tenido conflictos con mi padre, me cuesta seguir instrucciones, me cuesta seguir órdenes, mi compañero me dice, amor, vaya, haga tal cosa y se mueve internamente, listo.
Si todo esto pasa muchas veces en tu interior, ve, abraza a un policía y observa qué pasa en tu mente, qué pasa en tu cuerpo, ¿sí? Hay muchas personas que nos han dicho, uy, no, lo abracé y de una quería como soltarlo, como que, uy, no, está el rechazo, listo. Entonces empieza, tengamos en cuenta que en todo este proceso creativo va a ser como la materia prima con la que vamos a elaborar para darle solución a todas estas situaciones que hemos vivido, a todos estos conflictos que hemos vivido, como digo, quizás durante décadas, ¿sí? Mm, la creatividad ha sido para mi vida, y yo siento que para la vida de la humanidad o para la humanidad en general, ha sido un proceso de salvavidas, ¿sí? Tengamos en cuenta que la humanidad ha pasado por muchas etapas, ha estado en el oscurantismo, donde el proceso de crear era únicamente ligado al creador, o sea, a Dios, y el ser humano no se podía o no se permitía este proceso creativo, digamos, porque había mucha oscuridad, había mucha ignorancia en este entorno o en esta época donde el ser humano estaba, digamos, emergiendo o viviendo otras experiencias para precisamente emerger después de que emergiera, para que después emergiera todo este proceso del renacimiento, donde el hombre empezó a tomar este proceso creativo como propio, ¿sí? Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, así en medio de todo su proceso creativo, pues también nos dio la creatividad o este proceso de crear para nosotros, para desarrollarnos, para avanzar, para crecer, para aprender y posteriormente evolucionar y trascender esta existencia humana. Entonces, la invitación, sí, la invitación, recordemos que siempre, 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 siempre hacemos invitación en estos espacios que nos encanta, nos gusta traer temas aquí del día a día, cosas que la creatividad es cosa de la cotidianidad, ¿sí? Si usted se levantó en la mañana, debe ir a laborar y usted se levanta y ve que no hay huevos al desayuno y usted desayuna todos los días huevo, pues ese día hay que activar el proceso creativo y empezar a observar, listo, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora debo darle una solución a esto, ¿sí? Nosotros en nuestra vida y en nuestros procesos del día a día, muchas veces nos quedamos estancados y es precisamente porque no tenemos ejercitado este proceso creativo en nuestra vida, ¿sí? Muchas veces sentimos desesperanza y nos dejamos ahí como desfallecer o que simplemente nos queremos quedar ahí un buen tiempo y muchas veces es precisamente porque no sabemos cómo es todo este proceso de la creatividad, no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo ejercitarlo, cómo hacerlo. A través de la escuela, como vuelvo y repito, para los que han ido ingresando ahora, hacemos muchos ejercicios. Hay personas que han llamado esto también actos de psicomagia, que como tal el acto de psicomagia no es muy neutro, ¿sí? No tiene una carga como tal, pero en la persona que lo requiere o que requiere elaborar esa situación en su mente, ese acto de psicomagia puede ser un cambio súper radical. Miren, hace poco vino una amiga y ella, de hecho ella el miércoles creo que comentó, o el martes, no recuerdo, y ella decía, miren, yo nunca, no he viajado sola, ¿sí? Pienso que me van a robar, que me va a pasar esto, da, da, da. Ella vino hasta acá, se vino sola en el bus, todo. La pasamos genial, o al menos yo la pasé genial, la pasamos súper rico, estuvimos, hicimos aquí, hicimos allá, y claro, internamente se mueven muchas estructuras, pueden aparecer síntomas, puede aparecer muchas cosas mientras uno libera todo eso y mientras la mente comprende, venga, esto no es tan inseguro como yo pensaba o esto no era tan horrible como yo lo tenía en la mente. Pero para salir de esa creencia, debo accionarme con algo y ese accionar
debe ser desde el proceso creativo, porque primero muchas veces digo, bueno, ¿y qué hago? Tengo este miedo, pero ¿qué hago? Ah, bueno, vamos a ponerlo a prueba este miedo, ¿sí? Que de hecho hace un tiempo en un taller alguien decía, yo tengo miedo a no tener dinero, dijo así, entonces lo pasaron enfrente, hágase acá enfrente, enfrente de todos. Entonces le dijeron, bueno, ¿cuánto dinero tiene en este momento? Y esa persona empezó a tocarse los bolsillos, dijo, no tengo nada de dinero. Entonces le dijeron, mira, por lo general, la mayoría de los miedos que nosotros experimentamos en nuestra vida ya los estamos viviendo, ¿sí? Ya los estamos viviendo. Y recordemos que tener un miedo en la mente es vivir el miedo. Para el inconsciente no existe lo real y lo imaginario, ¿sí? Para la mente o para el inconsciente existe lo que hay en la mente. Y si en tu mente hay miedo, pues eso es lo que se va a manifestar constantemente. Ahora, la idea del nativo andino, ¿sí? Y más que una idea, ha sido una realidad, ha sido nuestra esencia, nuestra semilla. Recordemos que la mayoría, o hagamos una mirada, la mayoría de las personas latinoamericanas, eh, o de la historia latinoamericana, ha sido muy sufrida, ¿sí? Todo este proceso de colonización, todo este proceso de que se ha implantado muchas creencias, de que se han implantado idiomas, costumbres que no son nuestras. Y a pesar de todo esto hemos sobrevivido y estamos aquí como aparentemente unos seres normales, pero en nuestro interior no existe el miedo, existe el miedo casi como una enfermedad o una enfermedad que han traído, que se ha implantado y que nosotros mismos hemos alimentado, ¿sí? Porque no es solamente ser víctimas de que implantaron esto, sino también hacernos responsables de que, de que día a día nosotros también somos los responsables de alimentar todos esos miedos. Ahora, en nuestra esencia, en nuestro fuego andino, el miedo debe ser no eliminado, debe ser iluminado, ¿sí? Y debe ser iluminado a través de estos procesos creativos, debe ser iluminado a través del proceso del aprendizaje. Recordemos que aprender, este prender también viene del fuego, este proceso de transformación. Y esto debe transformarse en nuestra mente y cuando se transforma en nuestra mente y lo llevamos a la práctica en nuestro día a día a través de nuestro proceso creativo, miren, se transforma nuestro entorno. Y yo he ido comprendiendo, miren, un poquitico, he ido comprendiendo eso que dice Sergio, que la mujer tiene un poder tan grande que cuando lo despierta y lo activa en su interior, puede transformar el mundo, puede parar todas las guerras mundiales, todas las guerras interiores incluso, ¿sí? Yo lo he ido comprendiendo porque lo he ido aplicando. He ido comprendiendo también todo este proceso. Hablamos la semana pasada o hace 15 días también del proceso de la guerra, de todo el proceso que ha habido a través de la guerra en Ucrania, Rusia, eh, Israel, Palestina, todo esto. Y yo he ido elaborando muchas cosas en mi interior y es muy interesante observar cómo el entorno también empieza a mostrar algo diferente. Empezamos a observar que ya están haciendo acuerdos de paz, que ya ha habido disposición por parte y parte de alguna manera ceder, se han liberado rehenes y todo eso. Y puede que muchas personas hayan hecho cosas afuera, que también hace parte de la manifestación interior. Recordemos que como es afuera es adentro y que eso ha ido acompañando sin duda, sí, sin duda, más también yo sé que muchos seres humanos no podemos estar allá en este lugar directamente, pero desde nuestros hogares podemos ir haciendo transformaciones. Sí, hace un tiempo yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer yo como una simple mortal, como una simple hija de cualquier vecina, desde mi hogar, para transformar la guerra en el exterior sin, digamos, sin un proceso tan violento, porque al final
no está pasando directamente aquí en esta región, pero no soy ajena o no me siento separada de estos seres que también están viviendo eso. ¿Cómo puedo hacerlo yo desde mi hogar? Claro, empecé a observar que yo estoy haciendo mucho, ¿sí? A través de la crianza de mis hijos, a través de estar acompañando a estos seres porque es mi elección, no porque alguien me lo dijo, no porque yo estoy diciendo que es lo mejor que usted puede hacer por sus hijos, no, es porque es mi elección, porque a través de todo este proceso creativo, a través de todo este laboratorio psicológico que he ido desarrollando, me he dado cuenta o he ido comprendiendo también de mi rol como mujer, de mi rol también como mamá, de mi rol también como compañera, de mi rol también como instructora y directora o subdirectora o coordinadora de esta escuela también, que nosotros aportamos muchísimo, ¿sí? A la transformación, porque nosotros, o el impacto que nosotros queremos, la afección que queremos tener en este proceso de la humanidad está apuntado o nuestro objetivo, nuestra meta precisamente es empezar a crear una humanidad diferente, ¿sí? Una humanidad que su base sea la conciencia y el amor, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer todo eso? Esta humanidad ya mire cómo está. Están llegando muchos niños a través de la escuela, a través de la tribu, están llegando muchos niños, ¿sí? Muchos niños a los cuales nosotros estamos forjando con una estructura que su base es la conciencia y el amor, ¿sí? Miren, si usted en su estructura básica, ¿sí? En su estructura radicular, o sea, que desde su raíz, como base fundamental, sea la conciencia y el amor, nada puede salir mal, ¿sí? Usted ama y usted es consciente de ese amor como conciencia, usted respeta, usted no violenta, usted deja ser, usted permite el error y motiva o incentiva a que se aprenda de ese error, porque la idea eh, que nosotros tenemos también como humanidad, como crear una humanidad diferente en todo este proceso creativo, está ligado a que usted empiece a observar lo anterior también, porque yo estoy acompañando a mis hijos, ¿sí? Que son, por decirlo así, la nueva generación, pero esos cuerpos han sido tejidos con información antigua, cosas que ellos dicen y hacen, cómo caminan, cómo se visten, cómo comen, igual, digamos, al abuelo, a la abuela, o incluso personas que ellos no conocieron, ¿sí? Que ya habían fallecido antes de ellos haber nacido. Es importante en nosotros empezar a observar, listo, ¿cómo puedo transformar esa historia? Porque todos traemos una historia y todos traemos esa historia no solamente aquí, sino aquí, en nuestro ADN, en nuestro cuerpo. Hay síntomas que se manifiestan porque no solamente porque son hereditarios, no es porque el síntoma sea hereditario como tal, es porque tú heredaste los patrones que te están llevando a generar ese síntoma, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera puedo salir de ese patrón? Que tengamos en cuenta que este proceso creativo hace nuevas conexiones, ¿sí? Cuando nosotros decimos, hay que salir de aquí de este patrón y empezar a hacer cosas diferentes, esto empieza a crear nuevas conexiones neuronales. No, es que no, ya no lo voy a seguir haciendo así, lo voy a hacer así, ta, 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 ta. Se van creando nuevos circuitos neuronales y esto también nos mantiene activos, nos mantiene jóvenes, por decir. Bueno, em, tengamos en cuenta que este proceso creativo eh, es una fuerza, ¿sí? Que nos puede acompañar a transformar muchas cosas, como lo hemos venido diciendo. Nos puede venir a acompañar a transformar el miedo en sabiduría, como lo planteé hace un segundo. Nos puede acompañar a transformar la herida también en aprendizaje. Nos puede acompañar a transformar un proceso denso de un proceso kármico incluso en un proceso lumínico, ¿sí? ¿Cómo?
cómo nos puede llevar un proceso creativo a llevar a vivir un proceso kármico en un proceso lumínico, ¿sí? Eh, Voy a ponerme ejemplo nuevamente. Desde que yo llegué, o sea, yo aterricé a este planeta Tierra con un síntoma llamado hernia umbilical, ¿sí? En el primer día, día uno, aquí en la Tierra, este ser humano llegó con ese, ese hermoso aprendizaje o con esa herida, digámoslo así, con esa herida, la cual se ha ido transformando en sabiduría, la cual se ha ido transformando en luz. Una hernia umbilical, solamente, como vuelvo y repito, una hernia umbilical o una situación en la vida es neutra, más esta experiencia, esta situación trae detrás mucha información, ¿sí? Que es lo que nosotros desconocemos o lo que se ha llamado la sombra o lo que se ha llamado oscuridad. Entonces, esta hernia llega en este cuerpo y me muestra que hay mucha oscuridad. Claro, pues, yo era una bebé, no tenía ni idea que todo esto existía ni nada. Fui creciendo y gracias también al linaje materno, a todo ese proceso del clan, se crea una cura natural, por decirlo así. Se hace un acto de psicomagia creativo con un árbol y se hace un acto ahí de unas mujeres muy sabias, que a mí me encanta también todos estos procesos de esa sabiduría natural que está en nosotros también. Se hace este acto y la hernia se cierra, más cuando yo empiezo mi primer embarazo o a gestar a mi primer hijo, vuelve a salir a la luz esta información que dice, hay mucha oscuridad todavía. Se hizo este ritual, se sanó la parte física, pero al parecer la herida mental todavía estaba, no lo pongamos la herida, el conflicto mental todavía está activo. Y empiezo yo a observar, claro, para mi clan, o especialmente para mí, todo este proceso de los hijos, de la maternidad, de todo, se puede vivir como una carga, ¿sí? Se puede vivir así, que esto es lo que muestra el patrón, ¿sí? Hay una separación, muestra muchas cosas, una hernia, y esto es algo kármico, porque yo llegué con él, o sea, yo aterricé en este planeta con él. Que lo puedo cambiar, me he hecho operar ya 2 veces y continúa, o sea, es un proceso que por más que usted le dé una solución física, el conflicto interno sigue activo y se va a seguir manifestando. Ahora, ¿cuál es mi proceso creativo en todo eso? Primero, elegí hacerlo diferente. Esto ha sido un proceso exploratorio, experimental, y ha sido un proceso que ha nacido desde mí sin la condena de absolutamente ninguno de los participantes en la investigación ni en la experimentación, ¿sí? Es importante nosotros empezar a observar que si mi clan ha vivido todo este proceso como una carga, yo no puedo llegar y decir, ah, no, pues es que eso es de ellos, eso no es mío, yo voy a cortar con esto, ¿sí? Voy a eliminar esto de raíz, que eso lo hemos visto mucho en muchas otras escuelas. Nosotros aquí no lo hacemos así, no lo hacemos así, porque también hemos comprendido el rol y el verdadero valor, la valentía que han tenido también nuestros ancestros de hacerlo diferente, que de alguna u otra forma ellos han ido repitiendo algunas cosas, más también le han puesto su esencia, le han puesto su toque. Habemos algunos que hemos elegido transformar un poco más, digamos, más notorio, hacer un cambio un poco más notorio, y eso no quiere decir que nosotros seamos mejores a los anteriores, no, para nada. Yo, en mi caso personal, he usado mi proceso creativo con base al proceso creativo de mis ancestros,
¿sí? Y tengamos en cuenta que nosotros debemos aprovechar no solamente la información negativa que hay en nuestro clan, sino también la información muy positiva y que ha llevado a mi clan a avanzar también de alguna forma. Ponía de ejemplo el tema ahorros. Si yo el tema de ahorros lo llevo no desde la carencia, ni desde el miedo, ni desde la avaricia, sino desde un punto neutro, vamos a avanzar. Así tal cual, con la misma información que me dio mi clan, digamos, actualizada, vamos a avanzar. Si la educación de mis hijos, el- yo recibí que la educación de los hijos debía ser de una forma y yo llego hasta aquí y digo, listo, me sirve como base de ver el resultado de todos nosotros, cómo ha sido. Ahora voy a actualizar esta nueva información y voy a empezar a hacerlo diferente con mis hijos. Eso no ha sido de un día para otro. Tengamos en cuenta que el proceso creativo lleva tiempo, ¿sí? Lleva tiempo. Y entre más lo ejercitemos, más fácil va a ser para nosotros llevarlo a nuestro día a día, llevarlo a nuestra vida diaria. Que llegó una situación, ay, tengo miedo de quedarme sin dinero o de salir sin dinero. Vea, salga a la tienda, vaya sin dinero, haga el ejercicio, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si lo peor que pueda pasar es que usted deba devolver las cosas y decir, ay, no tengo dinero? ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? Pasa mucho en la mente. Yo le he dicho algunas veces a Sergio que cuando a mí me pasa eso, yo siento como pena, siento vergüenza o siento, listo, si usted siente eso, hágalo tantas veces hasta que ya no sienta nada, hasta que usted pues sea normal. Nosotros pues, aquí vivimos en el campo y muchas veces estamos sin efectivo, ¿sí? En las cuentas hay dinero, pero con dinero en efectivo y a veces vamos a comprar la leche por acá cerca donde un vecino, a veces vamos y se nos olvida el efectivo. Bueno, después hacemos una transferencia o en algún caso después llevamos todo el dinero completo, pero es importante no perdernos en que si el proceso creativo toma su tiempo, no, es que esto no funciona, no, y debemos hacerlo varias veces porque la mente, como está adaptada a una forma, a un molde, si cambia la forma, de alguna forma va a querer que el contenido quede en la forma que tenía antes, ¿sí? Y esto es muy complicado, o sea, esto va a complicar incluso aún más las cosas. La invitación es fortalecer este ejercicio, fortalecer todo este proceso creativo, ¿sí? Atrevernos a incluso pensar diferente. Si yo pienso siempre de la misma forma, ¿cómo puedo hacer para pensar diferente? Hace un tiempo hablaba con una amiga y ella me decía, yo llevo tantos años viviendo en esta ciudad, a mí nunca me han robado y yo todos los días digo que es que esta ciudad es muy insegura. Empecemos a cambiar ese chip. Si usted dice que la ciudad es insegura y nunca lo han robado o nunca lo han robado, empiece a pensar diferente, empiece a pensar, venga, al parecer, en las acciones como tal, esta ciudad es muy segura, ¿sí? Entonces, empecemos también a cambiar nuestra forma de pensar. Empecemos a tener en cuenta que este proceso creativo, cuando lo aplicamos a nuestro proceso de sanación, es algo sagrado, ¿sí? Es un proceso sagrado. Eh, Elijamos por encima de repetir, elijamos la creatividad, elijamos la creatividad. A mí me gusta mucho verlo en los procesos artísticos. Tengamos en cuenta que la creatividad no está ligada con el arte. Por eso había querido, digamos, no hablar de la parte artística para que no nos confundamos. Hasta apenas ahora que voy a hablar. Yo he visto mucho que ahí está como la firma de cada artista en su estilo. Si bien ya ha habido unos estilos preestablecidos, ¿sí? Que el barroco, que el no sé qué, que el gótico, que esto, que lo otro, que el surrealismo, que el realismo, que el hiperrealismo. Si bien ya hay unas bases, ¿sí? Ya hay como unas categorías, cada artista en su categoría marca la diferencia con su esencia, con su mensaje, con su proceso de vida.
Entonces empecemos a hacer lo mismo en nuestra vida. Empezamos a ser artistas de nuestra vida, empecemos a marcar nuestro estilo, dejemos de repetir el estilo de nuestra madre, dejemos de repetir el estilo de nuestros abuelos, no porque sea malo, sino porque requerimos ser esos seres originales, esos seres esenciales que hemos sido, que somos, y empezar a reconocernos como tal, ¿sí? Como estos seres originales. Empezar a crear fórmulas originales para entregarle esas fórmulas originales a nuestros hijos, a nuestros niños, a los niños que vienen y que están llegando en esta nueva humanidad, que es a lo que le estamos apostando. Así que bueno, tribu, con esta invitación nos vamos despidiendo, ya se va haciendo la hora de terminar con este espacio maravilloso en el que nos acompañamos todos, no solamente nosotros estamos acompañando, sino que por el contrario nos acompañamos a nosotros mismos a través de estas conversaciones, a través de estos temas que son, como repito, del día a día, son temas que nos competen a todos. Así que, bueno, tribu, muchas gracias, gracias por estar aquí. Recordemos que los martes y los viernes a las 7:30 am estamos por aquí en estos maravillosos envíos de Mañanas con Propósito, y en miércoles 7:30 pm en el Tomando Café. Recordemos que por acá por Facebook elimina los envíos que ya se han hecho, más nosotros los descargamos y los subimos a YouTube. Si quieren ver algún café, algún Mañanas con Propósito anterior, pásense por YouTube, que ahí está toda la información. Muchas gracias, tribu, y que tengan un gran día. Continuamos.